Gracias, colega Diana. Gracias, reitero el agradecimiento por la invitación. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la preparación de la muestra y lo que es la importancia de la atención en el uroanálisis. Decía un proverbio árabe que quien quiere hacer algo busca los medios adecuados para hacerlo, pero quien no quiere busca un pretexto para no hacer nada. Y en esa ocasión el objetivo primordial de esa plática va a ser justamente invitarlos a hacer algo distinto, a dejar algunas prácticas que normalmente tenemos como buenas, irlas modificando y no de acuerdo a lo que su servidor vaya diciendo, sino más bien yo voy a ir citando alguna bibliografía que hasta el momento pues es de lo más nuevo que tenemos y que debemos de confiar justamente en ella para en ellas basar nuestros procedimientos. Entonces, ojalá que se cumpla con ese objetivo de, en lugar de buscar una excusa y decir, es que no puedo, porque no tengo los medios, porque no tengo esto, más bien busquemos la manera de hacerlo y con ello, pues bueno, el beneficio para nuestros pacientes y hacia la calidad de nuestros resultados va a ser bastante elevado. Entonces, desde ahí quiero partir. En ese sentido de la preparación de la muestra, vamos a ir platicando acerca de cómo, desde que nos llega una muestra, hacia grandes rasgos, porque no nos da tiempo para dar tantos detalles y que los abordaremos, esperemos, en un momento dado en algún curso, es desde que nos llega la muestra a nuestras manos, qué hacer para empezar el análisis de esa muestra, ¿sí? Y que vamos a abordar básicamente lo que tiene que ver con la preparación de esta muestra para el sedimento urinario y posteriormente, justamente dentro del sedimento urinario, la importancia que tiene una tinción, ¿sí? Y que aquí justamente yo lo ponía o lo quise poner así con colorcitos, aunque a veces podría rayar un poquito lo informal. Más que eso, mi intención es justamente que se observe la importancia que tiene cuando algo se tiñe, cuando algo se cambia de color. Hace un contraste y llama la atención y es más fácil incluso de leer, en ese caso, de todas las letras. Entonces, esta parte es de lo que vamos a hablar un poquito. Entonces, preparación de esa muestra para el análisis y también lo que tiene que ver con tensiones. Vamos a ver de cada una de ellas cuál es la utilidad o las más utilizadas en el uroanálisis y que quizá a lo mejor no hemos escuchado hablar de ninguna de ellas y va a ser nuestra primera vez o que ya hemos escuchado hablar de una en particular, pero vamos a ver que no solamente hay una, sino que hay varias dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, dicho lo anterior, entonces, ahora sí, quisiera comenzar con lo más importante que tenemos en cualquier área de laboratorio, pero bueno, en el área de uroanálisis no es la excepción, que tiene que ver con la muestra, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una muestra adecuada, todo lo demás puede ser adecuado. Cuando nosotros tenemos una muestra idónea, todo lo demás puede ser idóneo. Es decir, si partimos de una muestra buena, el resultado va a ser bueno. Pero si no partimos de una buena muestra, entonces lo demás no puede ser bueno y por esa razón tenemos que ponerla así, en el centro de todo y básicamente como si fuera el corazón de nuestro análisis. Y si no la cuidamos y si no sabemos que hay diferencias entre las formas de recolección, que hay diferencias significativas entre también los tipos de muestra que existen, que si es primera de la mañana, segunda de la mañana, que si es aleatoria, que si es cronometrada, que si es orina de 24 horas, que si es, bueno, en la forma de recolección, no va a ser lo mismo una que es de micción ocasional, perdón, una micción espontánea a la que es por punción suprapúbica o aquella que es por sondaje vesical, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas estas variantes en cuestión de el tipo de muestra que estamos utilizando para el análisis y la forma de recolección de esta muestra. Si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a poder también tener un panorama más amplio en el momento de que nuestra muestra llega a nuestras manos y podemos pensar desde allí qué es lo que podríamos esperar de esa muestra, ¿sí? Y también algunas variaciones que pudiera tener o algunas interferencias que pudiera tener, se las podríamos atribuir a la forma de recolección de la muestra o al tipo de muestra. Por ello, es importante no perder de vista esto. Nuestra muestra es muy valiosa y tenemos que verla como tal y tenemos que también
ahondar en el estudio de cada una de las formas de recolección de la muestra de orina. Y que en general, bueno, no voy a ahondar en cada una de ellas, solamente comentarles que para el uroanálisis de manera rutinaria se sugiere como idónea la muestra, la primera orina de la mañana recolectada por chorro medio, que sería por micción espontánea, ¿sí? Es decir, que no es asistida por nadie y que es algo natural, una micción natural que el paciente realiza, pero que la tiene que poner en un frasquito. Entonces, de esta vamos a de ahí partir y habrá oportunidad después de hablar de cada una de las demás formas de recolección. Bien, hablemos un poquito de la preparación de la muestra. En ese sentido, seguramente si ustedes han visto la muestra así en un contenedor como este que vemos en la imagen, podrá parecer hasta muy sofisticada o quizá podrán decir, bueno, ¿y por qué está allí, no? La razón es porque allí, en ese tipo de contenedor, es el idóneo para comenzar el análisis. Que de repente no tengamos el material necesario o el idóneo, pues no quiere decir que no tengamos que utilizarlo. Y vuelvo al proverbio de al inicio, que es, podemos empezar a buscar los medios para conseguir lo que queremos, pero empecemos a cambiar un poquito el chip en cuestión de la innovación. Entonces, bien, de la preparación de la muestra, también, miren, quisiera compartirles una anécdota referente a esto, a todo esto. En el momento de su servidor comenzar con hacer todo lo que tiene que ver con el uroanálisis, es decir, de la preparación de la muestra, yo recuerdo que me cuestionaba desde cuándo estaba ese procedimiento, ¿sí? Pero también de dónde venía el procedimiento. Es decir, me decían, tienes que trasvasar la muestra en este tubito. Y yo les preguntaba, ¿se homogeniza o no se homogeniza? No lo sé. Decían, pues si quieres homogenízala. Ok, se homogenizaba. ¿Cuánta orina hay que poner en el frasco? Pues allí, con que no se te derrame. Ok. Eh, y me iban dando un procedimiento en donde yo no sabía exactamente si tenía un fundamento o si cada quien lo podía hacer como quisiera. Y sí me llegaban a decir, es que cada químico tiene un procedimiento distinto, te tienes que adecuar a ellos si trabajas con ellos, o si ya estás trabajando solo, pues tú puedes crear tu propio procedimiento. Y me llamaba mucho la atención esta parte porque a veces no nos lo dicen tal cual, pero pareciera que así nos lo dijeran, y cada quien genera un procedimiento diferente. A mí me parece adecuado poner la orina en un tubo fulano de tal, centrifugarla a tantas revoluciones, y es algo que vamos creando un montón de procedimientos y alejándonos cada vez más de la estandarización. Entonces, en esta parte también yo creía que todo lo que yo empecé a leer era muy nuevo. Pensé, dije, bueno, esa parte de poner a cierta velocidad la orina, ponerla en un tubo, todo esto pensé que era nuevo, pero fíjense nada más, vamos a partir de algo que a veces quizá ni siquiera imaginábamos. Quiero mostrarles este libro que personalmente me fascina porque es un libro de hace más de 100 años. No perdamos de este dato, ¿eh? Hace más de 100 años. Y este es el autor, es Hermann Rieder, es un alemán, eh, junto con Sheridan, que este más bien lo tradujo al inglés, ¿sí? Porque vio que era un extraordinario libro y después agregó algunas cositas también a este libro, pero vean, básicamente lo que dice en ese atlas del sedimento urinario, desde aquí se comienza a ver lo que tiene que ver con el sedimento, ¿sí? Y dice que cuando la orina se deja reposar, algunos de sus componentes se depositan, es decir, se van hasta abajo, a veces muy rápidamente, a veces lentamente. ¿De qué depende de eso? Bueno, del peso de estos y de la cantidad, ¿no? Lo hemos visto. Muchas de esos sedimentos o de esas orinas, al cabo de un momento breve, sedimentan bastante, otras no tanto, y depende de sus componentes. Muchas veces sales o cristales que precipitan más rápido. Aparece un depósito, es decir, como una navécula, ellos decían, nubécula, perdón, que consiste en moco, leucocitos, células epiteliales, etcétera. Entonces, desde allí ya iban diciendo, bueno, hay un sedimento urinario. Pero no conforme con eso, también hablaban de lo que es el frasco, es decir, dónde se tenía que poner la muestra. Y decían que es importante que sea recolectada en recipientes limpios o, si es posible, esterilizados. Y hago un pequeño
alto en esta parte porque cuando su servidor llegó al laboratorio, y yo creo que les ha pasado a muchos de ustedes, más cuando trabajamos en instituciones públicas, es que de repente se estaban o se aceptaban frascos de cualquier tipo, si era del café, si era de mayonesa, si era de comida para bebés, de lo que sea, simplemente con que pudieran recolectar su orina en cualquier frasco, órale, venía y se aceptaba. Y desde cuándo se da la sugerencia de que deben de ser recolectados en frascos limpios, si es posible, esterilizados, ¿sí? Y muchas veces, y con esos frascos que recibíamos, ¿cómo podemos tener certeza realmente que fueran limpios? No podemos tenerlo. El paciente puede decir una cosa, pero ustedes saben que muchas veces el paciente suele ocultar información para que no le perjudique, ¿sí? Entonces, no podemos. Y también hablaba acerca de los tubos, este libro, porque decía que para la sedimentación son usados los vasos cónicos largos. ¿Se acuerdan de la imagen del principio? ¿Se acuerdan que hablábamos de que puede ser muy sofisticado, pero es lo que se tiene que utilizar? Pues bueno, desde aquel tiempo se sugería este tipo de tubos de fondo cónico para la sedimentación de la orina. Entonces, también decía que para cuando se genera el sedimento, se encontrará en el fondo del vaso una cantidad de sedimento suficiente para el examen y después de algunas horas de reposo. Y dice que este depósito puede retirarse para un examen más detenido por medio de una pipeta de vidrio. Es decir, básicamente está diciendo, o en aquel tiempo, al inicio no se centrifugaba la muestra, pero sí se esperaba un tiempo para que se sedimentara y una vez sedimentada, lo que hacían era con una pipeta ponerlas al fondo y desde ahí succionar el sedimento para poder ser analizado, porque ellos ya tenían la experiencia de que allí en el fondo se encontraban las partículas interesantes que podíamos observar en un microscopio. Pero también después entró en vigor esta chulada que tenemos ahora, que, bueno, obviamente con mucha más tecnología, que es la centrífuga, en donde ya se ponía a centrifugar, que era manual y que se le daba vueltitas como a los molinos y el tubo giraba y ya se generaba un sedimento con una menor cantidad de tiempo, porque recordemos que si lo dejamos reposar, pues pueden ser horas lo que pueda tardar en generar un buen sedimento para el análisis. Entonces, hablaba de que una vez que se forma el sedimento, se colocará, perdón, con la pipeta se saca y se coloca sobre un portaobjetos para su examinación, ¿sí? Entonces, nada que no conozcamos, pero a lo que voy es viejísima esta parte. Más de 100 años y ya hablaba de todo esto, incluso ya nos daba luz acerca de que debíamos de utilizar ciertas cosas, pipetas y ese tipo de cosas para el sedimento, porque hay una práctica que no sé si ustedes en sus laboratorios la han visto o les ha tocado, en donde después de centrifugar, lo que hacían era invertir el tubo, así con el sedimento, primero invertir el tubo y decantar por completo, y el sedimento que quedaba, también por inversión del tubo, se resbalaba una gotita y esa gotita en el portaobjetos y después un cubreobjetos. Es decir, nada estandarizado, nada cuidado, simplemente acá en México decimos al ahí se va, es decir, sumamente descuidado el procedimiento. Entonces, no sé qué pasó de 100 años para acá, debimos haber avanzado, pero parece que en lugar de avanzar, retrocedimos. Entonces, voy a mencionar este libro que más adelante les voy a volver a mencionar algunos datos también de él que son de verdad muy, muy, muy buenos. Pero bueno, en esta parte de la preparación, ahora vamos a dar un salto de más de 100 años porque vamos hasta 2017, que es de las guías más, bueno, la más nueva, que es la guía japonesa, en donde habla acerca de la preparación y vean el mezclado. Yo tengo una opinión personal y se las voy a dar ahorita, pero observen lo que dice o como dice la guía japonesa que debe de darse el mezclado de la muestra. Ojalá que se observe bien. Son dos vasos, ¿sí? Como si fuese un café, ¿sí? Abiertos completamente y se hace se pasa el líquido de un vaso a otro. Después de eso, se remolinea la muestra, ¿sí? Y después de eso se agarra un agitador de vidrio, ¿sí? Una varilla de vidrio y se agita nuevamente la muestra y con eso queda mezclada en la muestra de orina. Posteriormente se trasvasa a un tubo de 10 mililitros
se trasvasa y tiene una línea de aforo a los 10 mililitros, pero también tiene un menisco a los 0.2 mililitros, que serían 200 microlitros, que es la cantidad que quedaría de sedimento. Entonces, es así como la guía japonesa dice del mezclado. Mi opinión es que solamente este paso en particular a mí no me agrada. ¿Por qué? Fíjense, tenemos un frasco de orina en donde lo vamos a exponer al aire, es decir, a la contaminación, incluso a que se pueda derramar si lo estamos cambiando de un vaso a otro vaso para poderlo homogenizar, cuando este procedimiento sin ningún problema se puede realizar en el mismo frasco y que justamente también bibliografía moderna, por ejemplo, del 2020, de una especialista, una experta alemana de apellido Neuendorf, que lo que dice es que se debe de invertir, ¿sí? En al menos 3 ocasiones, de 3 a 5 ocasiones, invertir el frasco. Con eso queda bastante bien mezclado y no habría necesidad de esto. Pero bueno, yo les paso porque al final esto es un video de la guía japonesa y quería compartírselos. Pero sigamos con esta parte. Este procedimiento basado también, se los ilustro, es el que está basado en el procedimiento de la Universidad de Bristol del 2017, y ellos a su vez se basan en el lineamiento del CLCI, y lo que dicen es que para la preparación, perdón, se debe de mezclar la orina y se debe de invertir gentilmente, lo que hace rato decíamos, ¿sí? Que no había necesidad de pasar de un vaso a otro, sino con el mismo vaso se homogeniza, se mezcla bien y se utiliza una pipeta. Ellos lo hacen así. Con una pipeta lo que se hace es transferir del frasco donde nos trajeron la muestra, se utiliza una pipeta y se transfiere a un tubo, ¿sí? Ellos utilizan uno de 5 mililitros, pero puede ser de 10 mililitros o demás, pero ellos lo que hacen es transferencia. ¿Por qué no así? ¿Por qué no como lo hacemos nosotros de manera rutinaria? Porque puede ser justamente porque el ancho del tubo de examinación, como es más pequeño que el ancho del frasco donde contiene la muestra, podría derramarse y esto evitaría que se derramara. Es decir, pues estamos transfiriendo con una pipeta de manera muy cuidadosa y no se derramaría. Pero bueno, eso también es una sugerencia de la Universidad de Bristol. Y lo que dice también es que, bueno, hay que utilizar una centrífuga de este tipo, eso también lo dice la guía japonesa, que es de ángulo variable, en donde esto de aquí, como ustedes saben, se va a girar un poquito y no van a quedar de manera vertical, sino más horizontal en el momento en el que esté girando la centrífuga por su fuerza, y con eso vamos a garantizar que el sedimento quede de manera homogénea. También lo que dice es que hay que centrifugar. Ellos, por ejemplo, lo que sugieren es 450 gravedades por 5 minutos. Ustedes, si se fijan y si van a todas las diferentes guías, la gran mayoría dicen 400 gravedades, 5 minutos. Y la guía japonesa dice 500 gravedades, 5 minutos. Entonces ellos agarraron como una media entre los 400 y los 500 y dijeron 450. Aquí lo importante es tener una sola, es decir, que ustedes en su laboratorio lo hagan siempre igual. Y ellos dicen que 450 gravedades en su centrífuga más o menos equivale a 1500 a 2000 revoluciones por minuto, ¿sí? Perdón, dependiendo de la centrífuga, ya dependerá del radio de esta. Y vamos a ver lo que dice la guía japonesa al respecto acerca de la centrifugación. Aquí, importante destacar nuevamente que se trata de una centrífuga de ángulo variable, ¿sí? Ellos dicen 500 gravedades por 5 minutos, y si ustedes no tienen, su centrífuga no tiene para gravedades, se puede calcular en revoluciones por minuto mediante una fórmula en donde van a utilizar el radio de su centrífuga, es decir, desde el centro del rotor hasta finalizar el tubo o la funda de los tubos o el adaptador de los tubos, y se mete en una fórmula y les convierte revoluciones por minuto a gravedades o a la inversa, ¿sí? Según sea el caso. En este caso, 16 centímetros del rotor equivalen a 1700 revoluciones por minuto, es decir,
500 gravedades en esta centrífuga son 1700 revoluciones por minuto. Eso no puede ser igual para todos porque no todas las centrífugas tienen el mismo radio de su rotor. Entonces hay que medir y lo podemos hacer no solamente con la fórmula, sino con un normograma en donde se establece una línea de partida y se establece una línea de finalización y se puede sacar y también en algún momento podemos aprender. Pero queremos tener en cuenta esto de poder convertir gravedades a revoluciones por minuto para que lo hagan en sus centrífugas. El siguiente paso para esta preparación tiene que ver con que el sedimento se remueva, es decir, se quite el sobrenadante de ahí del sedimento, se quite por aspiración. ¿Cómo es esto? Es decir, otra vez, una pipeta, si ustedes alcanzan a ver, es una pipeta Pasteur desechable, de esas de plástico, y por aspiración se desecha todo el sobrenadante. Si estamos partiendo de 10 mililitros y se desean dejar 200 microlitros, es decir, 0.2 mililitros, pues bueno, habrá que quitar todo lo demás para que quede solamente esa cantidad de sedimento, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dice que se dejan aproximadamente 0.5 mililitros de sobrenadante o de sedimento en el tubo. Posterior a que ya se tiene una cantidad de sedimento, ahora lo que dice es que hay que colocar una gota de colorante. Ellos dicen una gota, ahora vamos a ver entre cada una de las tinciones cuánto hay que colocar, qué cantidad hay que colocar de colorante. Y que hay que resuspender gentilmente. Esa palabra de gentilmente es no tan brusco, no tan arrebatado, no tan violentamente, ¿sí? Es decir, vamos a dar esas palmaditas o esos movimientos así como de campana, pero no tan intensos, sino un poquito suavecitos, ¿sí? O incluso dar unas palmaditas o unos golpecitos, pero de manera suave para también tratar bien a los elementos formes que por ahí están suspendidos. Y vean ahora otro video de la guía japonesa acerca del sobrenadante. Es decir, ellos cómo hacen el quitar el sobrenadante. Yo sé que normalmente lo hacen así como ahorita se ve en este video, vean, y que no es tan recomendable, que sería así, todo es por decantación, ¿sí? Aquí incluso dice que en 3 segundos hacen, decantan y cuentan 1, 2, 3, pero ahí se nos puede ir pues bastante. Y la segunda opción es así, por succión, en donde se va succionando y que ellos tienen esta línea de aforo a 0.2 mililitros y cuando el volumen llega ahí, ya fue suficiente. Aquí vemos el procedimiento de manera completa, ¿sí? Cómo se va quitando el sobrenadante. Entonces, da las dos opciones de la decantación y de la succión del sobrenadante. La recomendación es, si se va a decantar, no hacer este movimiento cuando decantamos, porque en ese movimiento lo que estaba aquí como sedimento puede ir a parar a la tarja, ¿sí? Y entonces debe de ser simplemente por inversión y regresamos, sin hacer el movimiento de agitación. Y se deja una cierta cantidad. Todo esto, no ahondo en detalles, pero lo importante es que vayamos viendo cada uno de estos pasos del procedimiento. Ahora, lo que tiene que ver con la tinción. También la guía japonesa tiene un video referente a la tinción y que dice que, bueno, dependiendo a la tinción que se vaya a realizar, por ejemplo, aquí está ejemplificada la tinción de Stengenmel y donde dice que por cada 100 microlitros, aquí por ejemplo hay 100 microlitros bueno, va a quitar de ahí 100 microlitros, se fijan, homogenizó primero, aquí está el sedimento, agarró 100 microlitros, los coloca en otro tubo, aquí lo va a dispensar, ¿sí? Y estos 100 microlitros les va a colocar 25 microlitros de colorante, ¿sí? Aquí se ve cómo lo va a teñir, lo tiñe y ahora el colorante quedó en una proporción 1:4, que es como dice que se debe de utilizar el colorante, en este caso, la guía japonesa. Y siguiendo con el procedimiento, tenemos que, en el caso de la Universidad de Bristol, lo que dice es que hay que utilizar una pipeta de transferencia, puede ser una pipeta Pasteur,
Y una vez que se reconstituye el sedimento, hay que colocarle en un portaobjetos, después ponerle un cubreobjetos y observar. Dice que hay que bajar la intensidad, ¿sí?, de la luz del microscopio y también el condensador. Y esto es una imagen de esta autora alemana que les digo que es de lo más nuevo que tenemos, de apellido Neuendorf, que dice que evitemos que haya burbujas en la preparación, ¿sí? Y evitemos también que el sedimento se desborde por los costados del cubre objetos, porque ya no vamos a saber si por aquí eso que ya se salió del cubre objetos fueron cilindros, fueron algunas células, fueron algo que era de importancia clínica. Y esta parte también pues nos va a alterar la visualización, ver tantas burbujas, a veces incluso se están moviendo ahí cuando nosotros estamos observando, entonces evitar en la medida de lo posible también las burbujas. Y una vez que tengamos esta preparación correctamente, lo que nos dice es que hay que ver primero con el objetivo de 10X, vemos los campos, se pueden observar los campos en búsqueda sobre todo de cilindros y ver si la preparación es homogénea. En caso de que no sea homogénea, de que haya quedado muy aglomerado en un sitio y todo lo demás muy sin muchos elementos formes, se vuelve a hacer otra preparación. Y ya que hemos comprobado eso y que a 10, en el objetivo de 10X hemos también echado un vistazo y observado o buscando cilindros en al menos 10 campos, podemos pasar el objetivo de 40X para empezar la identificación y cuantificación de elementos formes. Y bien, en esta parte, regresando un poquito, es la resuspensión del sedimento, ¿cómo lo hacen? Ok, ya teñimos ahora para colocar. Lo que aquí se ejemplifica es lo siguiente. La guía japonesa recomienda que haya una preparación sin teñir y una preparación teñida, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, hay algunos elementos formes que por sí solos tienen ya pigmento, tienen un pigmento natural y que si nosotros a todo lo teñimos, no podemos quizá identificar ese tipo de elementos formes que aunque son raros, pueden estar en algunos sedimentos. Entonces, la recomendación es que para cada muestra hagamos dos preparaciones, una teñida y otra sin teñir, ¿sí? Dicho lo anterior, ahora sí, lo último es simplemente lo que hace rato comentábamos del objetivo de 10X, después al de 40X y observar. Ahora vamos con la importancia de la tinción. Es decir, ya tenemos cómo se prepara la muestra, cómo debemos de cuidar también el no hacerlo tan bruscamente, el tener un poquito más de cuidado en los volúmenes, en todo el procedimiento. Pero ahora, ¿qué pasa con la tinción? ¿Cuál es la finalidad que tienen las tinciones? Y aquí también hago un paréntesis. Justamente en el grupo de uroanálisis nos hemos dado cuenta que es un poquito hasta entre controvertido y debatible porque muchas personas no utilizan el colorante. En algunos países el colorante no llega, ¿sí? Es decir, algunos países dicen es que nosotros no lo ponen acá, haciendo cómo le conseguirlo y ese sí es un problema. Pero volvemos a la frase inicial. Cuando se quiere algo, de verdad se buscan los medios. Y les pongo un ejemplo. Hay un amigo de Perú que cuando vino a México se llevó un montón de colorantes y él distribuye en parte de Sudamérica y también obviamente para su país. Y se busca la manera porque él ha visto en base a los lineamientos que debemos de utilizar un colorante, ¿sí? Y hay personas, los que no tienen alcance de los colorantes podrían estar un poquito como no exentos, justificados de alguna manera porque a veces aunque se quisiera, por económicamente las instituciones no tienen, etcétera. Ok, pero hay ocasiones en que se puede tener acceso al colorante y no se quiere teñir, ¿sí? Ah, es que estoy acostumbrado a leer así, sin colorante, y el colorante a mí me interfiere. El colorante es para otras personas que no saben identificar. Yo sí sé identificar correctamente, yo leo sin colorante, todo el tiempo he leído sin colorante y lo voy a seguir haciendo. Y eso no es, eso es un error, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? En la guía europea de uroanálisis, que ya tiene 21 años de que
se emitió, pero que básicamente fue pues el parteaguas en esta parte de la estandarización, porque desde antes de ese momento, pues todo el mundo con sus métodos y todo el mundo con muchas lagunas en sus procedimientos. Por eso un consenso de expertos se tuvo que juntar y decir, a ver, vamos haciendo las cosas de manera homogénea, de manera uniforme, de manera estandarizada. Y la guía de expertos generaron estos lineamientos, esas recomendaciones del uroanálisis en Europa. Y fíjense lo que dice en esta página, lo que dice referente a la identificación de elementos formes, dice, es recomendable usar microscopía de contraste de fases. Aquí nos detenemos. Usted tiene contraste de fases, no necesita teñir, no es obligatorio teñir, ¿sí? Tiene contraste de fases, excelente, y lo envidio porque no todos podemos tener acceso a ese tipo de tecnología, microscopía de contraste de fases. Pero dice, ok, no tiene usted acceso al microscopio de contraste de fases, entonces, si usted tiene solamente microscopía de campo claro, que es nuestro microscopio común, la tinción es obligatoria, ¿sí? Y las guías, los lineamientos son sugerencias, pero quien los quiere adoptar es porque quiere mejorar la calidad de sus resultados. Y lo que dice entonces, usted quiere mejorar la calidad de sus resultados, ok, aquí están los lineamientos. Es obligatorio teñir si usted tiene microscopía de campo claro, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen este tipo de tecnología, es obligatorio teñir para poder tener más detalle sobre lo que estamos observando. Y vuelvo con este libro que les digo que para mí es una maravilla, una maravilla. Vean, vean esto. Son sedimentos teñidos hace más de 100 años, ¿sí? Aquí se observan bacilos ácido alcohol resistentes de una tuberculosis, una TB renal, ¿sí? Que puede suceder. Aquí hay gonococos, ¿sí? Aquí hay bacilos y estafis con azul de metileno, ¿sí? Y aquí tenemos también con Lugol algunas células y esto pues es el cilindros también. Entonces, simplemente es para ejemplificar que desde ese entonces y seguramente más atrás, ya se teñían los sedimentos porque necesitaban contraste, necesitaban ayuda para sus ojos. Imagínense, los microscopios de hace 100 años no tenían la resolución que tienen los de ahora, aunque el de ustedes sea muy básico, muy, ay, es que es muy chafa, decimos por acá en México, es muy corrientito. Aún a pesar de que sea así tan básico, seguramente tenía una mayor resolución que aquellos microscopios hace 100 años. Y ellos vean la calidad de imágenes que podían distinguir, porque eso es un dibujo. Ellos a partir de lo que estaban observando, hacían dibujos tan bonitos como esos. Parece una fotografía, está muy bien detallado. ¿Qué ayuda? La tinción. La tinción ayuda a distinguir varios de estos elementos formes. Entonces, no es nuevo, no es algo de 10, 5 años para acá, porque yo cuando empecé a ver en un diplomado que, es que la tinción para el sedimento se tiñe, le preguntaba yo al maestro, claro que se tiñe, y yo pensaba, vaya, este maestro está muy actualizado, en mi laboratorio jamás hemos teñido, pero no es que estuviera tan actualizado, simplemente estaba haciendo de manera adecuada su procedimiento y nos lo enseñaba de esa manera. Y bien, referente entonces, si nosotros decimos no tenemos microscopio de contraste de fases, hay que teñir. ¿Y qué ventaja nos ofrece este microscopio de contraste de fases? Observemos esta imagen en donde aquí a la izquierda, no es que su computadora o su celular esté con mucha luz, sino simplemente así es la imagen. No se observa prácticamente nada, que es el microscopía de campo claro, y vean contraste de fases, ¿sí? Perfectamente bien, se distingue no solamente el cilindro, sino también el cristal de colesterol que está aquí, ¿sí? Esa es una imagen de Ana Paula vía Twitter. Y aquí también en este artículo se compara la ventaja de utilizar el microscopio de fases, que no solamente ofrece ventajas con los cilindros, sino también con
los eritrocitos, que esa es su mayor ventaja del contraste de fases, ¿sí? Y esas imágenes, estas y más imágenes que les voy a estar presentando son propiedad de Jay Seltzer, que es un nefrólogo estadounidense y que sus imágenes son sumamente espectaculares. Por eso decidí presentárselas. Y vean, aquí se observa bastante bien lo que es, en este caso, una forma levaduriforme, ¿sí? Es funguria. Aquí están acantocitos, ¿sí? Acantocitos. La definición es bastante buena, aparte por su microscopio, pero el contraste de fases ayuda bastante. Aquí hay un cilindro eritrocitario y más eritrocitos por doquier, ¿sí? Y vean, ok, no tenemos microscopio de contraste de fases, pero sí tenemos tinción. Y en esta tinción, entonces, podemos observar esto. También un contraste muy bueno, en donde aquí tenemos un cilindro eritrocitario, tenemos leucocitos, algunos teñidos y algunos otros sin teñir, y algunos con este movimiento browniano que le llaman varios, y que algunos llaman esas estructuras leucocitos centellantes, células de Schilling, células de Steinheim-Malvin y piocitos, ¿sí? Pero, bueno, no tenemos esa microscopía, podemos entonces, en microscopía de campo claro sin ir, recordamos lo que la sugerencia de la guía japonesa tiene que ver con esto. Algunas estructuras como este cilindro marrón, le llaman fangoso, cuando hay un necrosis tubular aguda, y que va a haber muchos de esos cilindros que le llaman fangoso porque es como si fuera lodo de ese color, y hay muchos de este tipo, los podemos ver sin teñir. Entonces de ahí es la importancia de también utilizar o ver esas dos preparaciones, una sin teñir y otra teñida. Aquí, por ejemplo, pues simplemente se deja ver un cristal de oxalato cálcico monohidratado y eritrocitos que también teñidos se podrían ver, pero es solamente para que vean cómo se vería sin tinción. Y esto es un caso atípico, bastante atípico, que presentó el maestro José Antonio Poloni, que también es uno de los expertos a nivel internacional, un brasileño que se ha encargado de actualizarse y seguir investigando. Son lo que vemos en sangre periférica, este fenómeno del Roliox, y se ve, él lo identificó en sedimento urinario, eso sin teñir, y se ve de esta manera. Entonces, simplemente algunos ejemplos del campo claro sin teñir, y que es una sugerencia de que se haga también una preparación así. Porque también hay algunas sustancias que por sí solas tienen color y que si las ponemos así sin teñir, las vamos a poder identificar de buena forma, como esta imagen que aquí vemos, que son células de túbulo renal que fueron coloreadas por bilirrubina. Normalmente cuando un paciente está excretando cantidades grandes de bilirrubina, este va a traer como consecuencia el que se desprenda también células de túbulo renal, esto por una citotoxicidad que tiene esta sustancia. Y eso es algo relativamente común que vemos en algunos pacientes, pero lo interesante aquí simplemente es identificar que esto que estamos observando no lo tiñó el colorante, sino que es una preparación sin colorante, y este pigmento pues viene de la bilirrubina. ¿Cuándo más los podemos observar? En cilindros de hemosiderina, de mioglobina, de hemoglobina, en donde por sí solos van a tener color sin necesidad de que les agreguemos un colorante. Entonces, ahí es donde tienen esa importancia. Y bueno, esto fue de José Poloni, y a la derecha tenemos hemoglobina libre, y es de Samira Farouk. Ahora vemos la diferencia cuando se tiñe también en algunas estructuras que sí necesitan teñirse. Aquí observamos sin tinción un cilindro mixto entre leucocitos y eritrocitos, pero que quizá no podríamos distinguir de tan buena forma, pero cuando esos están teñidos, vean qué fácil puede ser, ¿no? Esta identificación, en donde se pueden incluso distinguir las células de túbulo renal
de los leucocitos, algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, que vemos un cilindro y decimos, ¿esto es epitelial o esto es leucocitario? Es que solamente alcanzamos a ver el citoplasma, la membrana plasmática, pero no observamos el núcleo de buena forma. Pues bueno, la tinción ayuda a contrastar el núcleo y decimos que es un cilindro mixto porque tenemos eritrocitos, tenemos células de túbulo renal y leucocitos en un mismo cilindro. Y esto, otra vez, propiedad de Jay Seltzer. Entonces, por aquí van a estar los autores para no estarlos mencionando, pero que también darle los créditos a cada uno de ellos, porque esas imágenes no me pertenecen, no son de mi autoría, pero son espectaculares y por eso quise compartírselas. Vean este otro más, donde teñido igual con la tinción de Sterhemer-Malvin, aquí vemos leucocitos, que estos no se tiñeron por su vitalidad, pero tenemos eritrocitos en el cilindro y tenemos también ese cilindro mixto porque una parte es granular y en la otra parte es eritrocitaria. Y aquí vemos leucocitos, algunas células y eritrocitos alrededor. Aquí por acá vemos células escamosas. Y este otro, igual, haciendo la comparación de los teñidos contra los no teñidos, y aquí otra vez se observa o el contraste es bastante mejor en este que está teñido que en este que no está teñido a pesar de la resolución del microscopio. Uno más, aquí está una célula escamosa, tenemos leucocitos, eritrocitos, y nuevamente, y se alcanzan a distinguir perfectamente. Aquí incluso vean, la tinción nos permite ver que lo que no se tiñó, bueno, perdón, lo que está aquí de color rojito, pues es el núcleo, pero esto que está color como amarillento es que no se tiñó y que son esas gotitas de grasa en los cuerpos ovales grasos. Entonces, incluso ayuda para la identificación de estos. Si queremos ser un poquito más específicos, pues lo teñimos con Sudan 3 y así ya identificamos. Entonces, células escamosas y vemos, vean, perfectamente se alcanzan a distinguir todos los elementos formes, pero eso es por el contraste que se tiene con una tinción. Y esto es sin tinción, y es lo que hace rato les comentaba, que en algunas preparaciones sí es importante no teñir o hacer a la par tinción y no tinción, porque ese es un cilindro eritrocitario y de hemoglobina que se puede identificar y no confundir con un granular, justamente porque tiene un color que es nato, es decir, que es propio de él y que no fue adquirido por un colorante, sino que ya lo traía. Y también una de las herramientas que tenemos pues es la luz polarizada, ¿sí? Que aquí está contraste de fases, campo claro y campo oscuro, pero con luz polarizada para identificación de lípidos por esta cruz de Malta característica que tiene. Ok, entonces ahora sí vamos a abordar la parte de los colorantes. ¿Qué tenemos en cuestión de los colorantes? Bueno, la guía japonesa, lo que nos, dependiendo de lo que ustedes quieran identificar, es el colorante. De manera general, yo les puedo decir que para identificar prácticamente no dije todos, prácticamente cualquier elemento forme, la tinción de Sennheimer es la adecuada, ¿sí? El procedimiento que viene aquí es la Sennheimer. Hay una variación que es la Sennheimer-Malvin, ¿sí? Pero es básicamente el mismo procedimiento y la misma proporción en donde se va a hacer con una proporción 1:4. Es decir, tenemos aquí los 200 microlitros de sedimento, le ponemos 50 microlitros de colorante y con eso es una proporción 1:4. Ah, no lo quiero teñir ahí, lo quiero teñir en otro tubo. Ok, de aquí, antes de teñir, saca 100 microlitros y tíñelo con 25 microlitros para hacer esa proporción 1:4. Lo colocamos uno sin teñir y uno teñido, una preparación, y lo observamos al microscopio para ver esto que son las células, el leucocitos y todo, que los tiñe pues bastante bien y bastante barato, que es este colorante. Tenemos aquí que este colorante también no es nuevo, está desde 1951, ¿sí? En este artículo que es Richard Stenheimer y Barney Malvin lo sacaron a la luz pública y que básicamente es cristal violeta y safranina, y que lo utilizaron para distinguir lo que son esas
leucocitos centellantes que los asociaron con la pielonefritis, que ahora se ha visto que realmente no son indicativos de una pielonefritis porque pueden estar en otras patologías, pero bueno, desde ahí se empezó a utilizar el colorante. Y este que viene en la guía japonesa, que es el colorante de Steinheimer, es decir, solito Steinheimer, este eh, es un poquito más inestable, pero tiñe de mejor manera porque vean estos tonos azuláceos que puede obtener este tipo de coloración. Y algo novedoso, un artículo más reciente en donde el colorante de Steinheimer-Malvin se utilizó para identificar las células señuelo, ¿sí? O las decoy cells, que son las células características cuando hay un trasplante renal y que por esta inmunosupresión hay una infección por poliomavirus, y el poliomavirus lo que hace es generar este tipo de alteraciones en las células y se observan de buena manera y se identifican correctamente con el colorante Steinheimer-Malvin, ¿sí? Ese es Giemsa, ese es sin colorante y vean qué bonitas se ven con el colorante Steinheimer-Malvin. Entonces, ahí están las utilidades. Sudan 3 en cuestión de los lípidos. Si usted quiere identificar lípidos, no tiene luz polarizada, pues utilizar Sudan 3, el que se utiliza también para coprológicos, en donde básicamente lo que dice es que este colorante ya preparado se va a agregar algunas gotas, dice de 2 a 3 gotas, ¿sí? Y se deja de 15 a 60 minutos reposando. Después de los 60 minutos, ahora sí, se toman el volumen que se vaya a analizar y se lee al microscopio, y lo que nos dice es que los cuerpos ovales, la grasa y demás van a tomar un color rojizo o anaranjado. Y bueno, esta tinción también no es nueva. Desde 1963 ya se proponía para el sedimento urinario, para la tinción del sedimento urinario. Aquí está, Sudan 3. La tinción de Prescott-Brody, que es para identificar células que tengan o que contienen peroxidasa, básicamente de 5 a 10 gotas, y ese sí, de manera inmediata se puede leer, y que las células que contengan peroxidasa van a tener un color azul, así como este, y las que no van a tener un color más rosa o rojizo. Para la identificación de eosinófilos, porque luego a veces decir, bueno, ¿cómo los identificamos si se nos confunden con los neutrófilos? Bueno, pues hay una coloración, una tinción, en la tinción de Hansel, que consiste básicamente en agregar 2 gotas al sedimento, dejar reposando por 5 minutos y le agregamos 10 mililitros de etanol en PBS. Es decir, es una sustancia que se le agrega adicional al colorante de Hansel y se centrifuga. Después de centrifugar el sedimento, bueno, se decanta el sobrenadante y el sedimento se va a analizar entre porta y cubre, y tendría que tomar una coloración así los eosinófilos, una coloración más rojiza. Esta tinción tampoco es nueva y la tenemos desde 1986, donde aquí también ya se sugería que habría que identificar a los eosinófilos porque podrían tener una relación con la nefritis intersticial aguda. Y el Lugol nos puede ayudar a identificar o tener algunos detalles de las células epiteliales, sobre todo las células escamosas, en donde, bueno, el procedimiento primero que nada es una proporción 1 a 1. Si tienen 200 microlitros de colorante, habrá que colocar 200 microlitros de sedimento, hay que colocarle la misma cantidad, 200 microlitros de colorante, mezclar, y de manera inmediata se puede leer, y lo que se observe un poquito oscurecido, ¿sí? Tirándole a un poquito ámbar, café, rojo, tendrían una mayor cantidad de glucógeno. Ese es un ejemplo. Vean, ese es colorante Steinheimer-Malvin. En la misma preparación lo teñí con Lugol y vean lo que tiene más glucógeno, se tiñe más intensamente a un color rojizo. Y aquello que no tiene tanto glucógeno son igual células escamosas, pero van en los tonos más amarillos y no rojos. Y por último, azul de Berlín, hemosiderina, que tiene básicamente el mismo procedimiento que
el de Hansel, en donde también hay que colocar primero el colorante, después también 10 mililitros de la solución que viene junto con la solución uno, y se centrifuga y se decanta y el sedimento se coloca entre porte y cubre y se analiza. Y esto es para identificar gránulos de hemosiderina. Si en algún momento se sospecha de cilindros de hemosiderina o gránulos como tal de hemosiderina, ese es el procedimiento adecuado. Y así nos podríamos ir, ¿eh? Hay muchísimos más, pero esos son los básicos y los que vienen en la guía japonesa. Y ese es el ejemplo con el que quiero cerrar la parte de las tinciones, porque si observamos, esa es la misma preparación. De hecho, es una imagen de hoy en donde fotografié una misma muestra y tenemos, esa es la tinción de Gram. Acá tenemos con Lugol, azul de metileno y Stergem-Malvin. Vean el contraste que genera. Aquí las bacterias las podemos ver pues de mejor manera, incluso darles nombre y apellido, son Gram negativas, y esos azulitos pues son levaduras o blastoconidias, y tenemos leucocitos. Acá, por ejemplo, con el Lugol, vean la diferencia del Lugol con respecto a Stergem-Malvin y azul de metileno. Las bacterias se evidencian de mejor manera. Aquí tengo la misma cantidad de luz incidiendo sobre la muestra y esa genera un contraste mayor para resaltar las bacterias. El Lugol, por ejemplo, además de lo del glucógeno, puede ser útil para bacterias. Identificarla simplemente. Y azul de metileno, vean, es muy bueno para ver los núcleos. Ustedes comparen Lugol, azul de metileno y Stergem-Malvin y vean cómo los núcleos se ven más bonitos, más definidos en azul de metileno, y entonces así ustedes podrían distinguir entre una célula, por ejemplo, de túbulo renal, que a veces confundimos con algún leucocito mononuclear. Entonces, esto es muy útil para células y ver núcleos. Y la Stergem-Malvin, como decíamos, es la de rutina, la de batalla, es para identificar de manera general. Y pues tenemos también tinciones más modernas como esa tinción de campo modificado, en donde es para identificar tricomonas vaginalis cuando esas no están en movimiento. Y bien, pues esto es todo de mi parte. Quedo también atento a sus preguntas, por eso no me quise extender más, porque la intención también es que pregunten. Y en esta parte, pues yo creo que no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica para decir, bueno, yo alcancé a lograr el éxito en cuestión de mis procedimientos, de la calidad de mis muestras, etcétera, sino más bien tenemos un camino que seguir, y ese camino tiene que ver con la capacitación constante y la acción. Es decir, no solamente me tengo que capacitar constantemente, sino tengo que llevarlo a la práctica, tengo que yo poner en práctica esos conocimientos, porque de otra manera no me va a servir de nada tomar cursos, diplomados, talleres, si todo lo que yo estoy observando, si todo lo que me están diciendo, no lo llevo a la práctica. Se les va a olvidar y nunca lo van a comprobar. ¿Ustedes cómo pueden comprobar que todo lo que les dije es verdad? Tienen que llevarlo a la práctica. Entonces, mi invitación es esa: la capacitación constante y llevar a la práctica los conocimientos. Si algo te quedó de esa plática, aunque sea poquito, llévalo a la práctica y compara esa información con lo que tú estás viendo en tu laboratorio. Esos son mis datos. En lo que yo pueda servirles estaré muy al pendiente de alguna duda y así. Bien, me comentaba, o en la presentación compartía mi colega Diana acerca de, bueno, soy administrador del grupo de uroanálisis, en donde tienen también un espacio abierto para dudas, y esto que está aquí abajito lo voy a dejar como una incógnita y a que ustedes puedan esperar un momento adecuado, porque es un proyecto que tenemos en mente y que esperemos que también les sea de mucha utilidad, porque tiene que ver con la enseñanza, con lo que nos gusta hacer, y que es con el uroanálisis también. Es un proyecto que pronto va a salir a la luz y que tiene que ver con esta imagen. Se las pongo ahí, lo dejo en suspenso. Ahora sí, guardo silencio y les agradezco enormemente el favor de su atención. Muchísimas gracias, Químico. Pues bueno, muy, muy interesante su plática, y pues yo le soy sincera, para mí es nuevo todo lo de la tinción y por eso lo invitamos, la verdad. Tenemos algunas preguntas y nos dicen que si no tienen la tinción de Stergem-Malvin, ¿cuál otro colorante pueden usar? Sí, yo les recomendaría que fuese lo que tuvieran a la mano de momento, ¿sí? ¿Cuáles serían? A veces en la práctica lo que sí tenemos más a la mano es Lugol, por ejemplo, porque hacemos nuestros coprológicos, incluso
en la parte de la tinción de Gram, porque hacemos a lo mejor Bacter. Entonces, podemos ir de lo que tenemos a la mano de momento, que sería el Lugol, ¿sí? Y utilizarlo para por lo menos ir generando ese contraste. Y también un tip, si tienen tinción de Gram con la safranina, que tienen la tinción de Gram, roble un poquito al que está ahí en microbiología y con eso tiñan los sedimentos y se tiñen muy bien también, porque parte del colorante de Estergium malo justamente es la safranina. Entonces, no genera el mismo color, pero sí muy parecido y un contraste muy bueno. Entonces, puede ser una sugerencia si no tiene a la mano Estergium Malvin. De momento, la safranina de la tinción de Gram y el Lugol que se utiliza para coprológicos. Y una pregunta, esta es mía, ¿la safranina tiene que ser en la misma proporción? O sea, igual Sí, 4. sí, fíjense que justamente de esto yo tenía mis dudas porque yo también, hay varios métodos incluso que dicen que le pongan nada más una gota de colorante al sedimento y también es válido y sí lo tiñe, pero aquí hay dos cosas. A veces no sabemos qué cantidad tiene esa gota. A veces utilizamos una pipeta Pasteur, por ejemplo, de vidrio y algunas tienen la punta rota y algunas dispensan una gota más grande, otra más pequeña. Entonces, por primera de cuentas, no sabemos qué cantidad estamos poniendo. Una gota es 50, 70, 100 microlitros, no sé. Eso es por una parte. La otra parte es que ustedes pueden probar las proporciones y vean cuál les conviene más. La que yo sugiero es la proporción 1:4. ¿Por qué? Porque es la que sí tiñe bien. Con una proporción en la que marca, por ejemplo, la guía europea de euroanálisis, ellos dicen una proporción 1:10, ¿sí? Ellos dicen que de cada 100 microlitros hay que colocar 10 microlitros de colorante. Y sí tiñe, pero no tiñe tan bien como la proporción 1:4. Entonces, ustedes vean, de acuerdo también a su colorante, cuál les conviene más. Hay ocasiones, ahí hay marcas de colorantes que son un poquito más intensos, entonces, si ustedes ven que les precipita más y que es muy intensa la coloración, pueden bajarle la proporción y pueden, por ejemplo, utilizar la que la guía europea sugiere, que es 1:10, o pueden generar una proporción que les sea a ustedes más útil y pueden jugar con las proporciones, pero mi sugerencia es nunca dejar de medir cuál es esa proporción, ¿sí? Para que siempre lo hagan igual y todo sea medido. ¿Quieren una proporción 1:5, 1:6? Está bien, pero siempre hagámoslo de la misma manera. Este es el consejo. Gracias, Químico. Otra es, ¿cuál es la última versión de la guía japonesa? La 2017, la que les presentaba, es la última versión que yo he sabido, no han sacado alguna otra. Hay una guía coreana, yo particularmente no he tenido la oportunidad de leerla, es 2019 si mal no recuerdo, y a lo mejor podría confundirnos un poquito y pensar que son iguales, pero no, son distintas cada una de las guías. Ok. Dice, ¿qué opina acerca del sistema COVAX? Acerca. Opino que es muy caro. Bueno, es que hay ocasiones en que no se puede. Su servidor trabaja, a lo mejor como muchos de ustedes, en una institución pública y también privada. En la pública, pues no nos los compran, porque nosotros no decidimos qué es lo que nos van a comprar, sino ya viene dirigido un contrato y no podemos decidir. Y en lo privado es costoso y tenemos que competir con los precios y en el costo-beneficio tenemos que utilizar un procedimiento estandarizado de principio a fin. Es exactamente lo mismo a utilizar un sistema COBA. El sistema COBA nos va a permitir estandarizar, nos va llevando como de la mano de la estandarización, porque ya tiene ahí su tubo graduado, tiene también para la decantación que dé una cierta cantidad de sedimento, etcétera. Entonces, simplemente todos los pasos que hace rato enunciábamos y que no detallamos y que esperamos detallar más adelante, esos pasos son los mismos que el sistema COBA, solamente que ellos ya te facilitan el procedimiento. Entonces, no tienes un sistema COBA, no hay ningún problema. No quiere decir que no hagas bien tu procedimiento. Hay que estandarizarlo y estamos haciendo básicamente el mismo procedimiento del sistema COBA, pero más barato. Gracias. Dice, excelente presentación. Después de revisar la importancia de la tinción del sedimento urinario,
¿Cuál es su opinión al respecto de los sistemas automatizados para sedimento urinario basados en la captura de fotografías? Híjole, básicamente, yo no tendría una opinión basada en mi experiencia. Les mentiría si les dijera, basado en mi experiencia, creo que es porque no he tenido yo la oportunidad de trabajar con un sistema automatizado. Desde ahí quiero partir de la sinceridad total de que no, en mi experiencia no les puedo, de mi experiencia no les puedo hablar, pero sí les puedo hablar de lo que ya expertos han comparado ambos sistemas, un sistema manual, un sistema automatizado, y lo que dicen es que mientras el observador, el analizador, es decir, el analista, perdón, el analista que somos nosotros, esté sumamente capacitado, esté bien capacitado, puede superar al analizador, porque el analizador lo que tiene son algunas deficiencias en donde no puede a veces distinguir entre un elemento forme y otro. ¿Sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo básico, las células de COI, las células señuelo jamás te las va a poner un analizador automatizado, no te las va a distinguir, no te va a distinguir exactamente un eritrocito dismórfico de un isomórfico, entonces ahí es donde implica nuestra capacitación, pero también tiene sus ventajas el automatizado porque él va a tener la oportunidad de hacer el trabajo más rápido y una mayor cantidad de trabajo. Si nosotros tenemos 200 muestras, llegaremos a un momento en el que después de las 50, pues nuestro cerebro y nuestros ojos quizá no van a dar para más. En cambio, el analizador automatizado pues puede trabajar 100, 1000 y trabaja de la misma forma. Entonces, esas son ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues bueno, todo ayuda, tienes un sistema automatizado, excelente, sácale jugo y en tu control de calidad y en aquellas muestras donde está dudosa la identificación, echa mano de las tinciones para hacerlo de forma manual y poder incluso cotejar lo que estás viendo con el sistema automatizado. Y tú puedes, ustedes pueden comparar y pueden evaluar cómo está funcionando su equipo haciéndole ese control de calidad sin que el equipo se los pida, sin ustedes decir, perdón, esta muestra o estas 10 muestras les voy a teñir, les voy a poner un sedimento, voy a observar y a ver qué me está arrojando el equipo y qué estoy arrojando, qué estoy observando yo. Y referente a eso, por eso es importante la estandarización, porque el equipo sí lo hace todo estandarizado, ¿sí? Porque va a utilizar la misma cantidad de muestras, siempre va a utilizar, incluso hay equipos que incluso tiñen para poder identificar. Entonces, todo lo utiliza siempre igual. Entonces, si tú quieres o si usted quiere compararse con un equipo, necesita hacerlo estandarizado, ¿sí? Entonces, y con los volúmenes iguales. El equipo utiliza un tubo, perdón, de 8 mililitros. Entonces yo voy a partir de 8 mililitros para poder evaluar al equipo, ¿sí? Entonces, todo en base a ello, pero bueno, la conclusión de esta pregunta para mí sería, mi opinión es que al final de cuentas, hasta el momento, un equipo automatizado no ha reemplazado al ojo humano y al procedimiento manual. Incluso los nefrólogos, como el doctor Giovanni Fogazzi y algunos otros, lo que dicen es el sedimento manual debe seguir haciéndose porque da una información que ningún equipo automatizado, ni el más nuevo hasta el momento, te puede dar. Perfecto, gracias. Nos dice, ¿podría por favor repetir cómo vamos a secar? Porque me quedé con duda. No, a decantar debe de ser. Sí, de la decantación, sí quisiera, vean ahora sí la imagen, no tanto por mí, sino con mis manos, hacer un poquito de ademán. Lo que se sugiere es que después de que tengamos, a ver, voy a utilizar mi celular como si fuera un tubo, en lugar de hacer lo que a veces hacíamos de, está aquí el tubo, así, sí, ese sería el paradito, en lugar de hacer esto de darle hasta unos golpes y agitarlo para que prácticamente quisiéramos que todo lo que está ahí fuera, pensáramos que fuera basura y lo queremos desechar, en lugar de hacer esto, se puede decantar, pero así y ya, ¿sí? O sea, nada más así y el sedimento va a quedar todavía ahí abajo. La recomendación, idealmente, no tendría que decantarse. No tendría que decantarse. Lo que tendría que hacerse es por succión con una pipeta, ir succionando, tirando, hasta que quedemos, por ejemplo, quiero que quede hasta
Este volumen de muestra, pues entonces todo lo demás, el sobrenadante, lo desecho por succión y queda solamente esta cantidad de sedimento. Entonces, eso es lo que nos sugieren las guías, pero también, pues ustedes lo vieron en la guía japonesa, ok, no lo quieres hacer por succión, puede ser por decantación, pero sí hay que tener cuidado con no hacerlo así de manera vigorosa. Ellos sugieren que lo hagas así y cuentes 3 segundos. 1, 2, 3 y regreses. Personalmente, lo que sugiero es que sea así y de inmediato. Esos 3 segundos nos podrían llevar a perder también elementos formes valiosos. Entonces, ustedes pruébenlo, pruébenlo. Es decir, vean qué les conviene más. Si tienen 100 muestras, si tienen 40 muestras, es decir, una cantidad importante, por succión, aunque quisiéramos, no lo vamos a poder hacer, seamos realistas, porque nos vamos a tardar muchísimo en estar succionando el sedimento de una, de dos, de tres, de 20, 40, 50 muestras. Y va a ser más sencillo, más práctico de cantar, pero hagámoslo de manera adecuada y nunca, nunca agitar. Sí, esa sería la mayor sugerencia, el mejor consejo para la decantación. Bueno, ya como que ya contestamos a esa, pero nos dice en su experiencia qué tinciones se sugieren para la rutina diaria para el sedimento. Su servidor tiene en la mesa de análisis a la mano las básicas que son Stergenmen Malvin, Lugol y azul de metileno. Esas son las más básicas y de repente luego le brinco a la mesa de copros y me robo el Sudán 3, que son como las más básicas y que son más comunes. Sinceramente, hasta ahorita todavía yo no utilizo colorante de Hansel, no lo he conseguido, pero sí quisiera utilizarlo pues justamente para compartir la experiencia con ustedes, pero de los que sí he utilizado esos son los básicos. Sergio Malvis es el de batalla de todos los días y de que el que más utilizo. Azul de metileno en algunas muestras que yo considero no me dejan ver bien la morfología de leucocitos o de algunas células del Lugol cuando quiero evidenciar algunas bacterias que no me quedan suficientemente claras o cuando quiero ver el glucógeno y el Sudán 3 con los lípidos, porque también hasta ahorita en ese microscopio que estoy actualmente utilizando no he conseguido luz polarizada. Entonces, no tenemos luz polarizada, decíamos, bueno, podemos utilizar Sudán 3 para los lípidos, pero básicamente son tres. Stergemen Malvin, Lugol y azul de metileno, y con eso básicamente tienen cubierto una buena cantidad de elementos formes. Okay. Dice, bueno, dice, disculpe, ¿usted sabe el lugar donde venden un colorante de Steinheimer a pues, precio económico? Bueno, Laura, primero deberíamos saber de dónde eres. Si es de México, quizás sí, te podemos ayudar. Dice, estas son tinciones que lo más seguro es que nunca voy a hacer, pero aún así tengo la duda. Me refiero a la tinción de Hansen y azul de Berlín, que se vuelven a centrifugar. ¿No dañan el sedimento por la doble centrifugación? No, no, siempre y cuando lo hagamos en la velocidad que ya se indicó y en el tiempo que ahí dice, por ejemplo, de 5 a 10 minutos y en la velocidad que es de la guía japonesa menciona 500 gravedades, ¿sí? Si nosotros nos excedemos y las centrifugamos como una muestra de sangre, sí, sí lo vamos a dañar, pero si lo hacemos una recentrifugación solamente con eso, no, no hay, porque tenemos el sedimento ya se vuelve como a reconstituir, ya no es sedimento, sino ya vuelve a mezclarse con todo el líquido que está ahí y eso nos llevaría a protegerlo un poquito de una recentrifugación. Entonces, no, la respuesta sería no. Y yo les espero pronto compartir la experiencia de estas dos tinciones que también yo sí soy más, ¿cómo decirlo?, optimista y sí espero utilizarlas, sobre todo para compartir la experiencia y también, si son útiles, seguirlas utilizando de rutina y sí se pueden adquirir. Yo he tratado, nada más que son un poquito más escasas porque no son muy comerciales. Los proveedores se van por lo que más piden y aquello que casi no lo solicitan, pues no lo tienen en existencia y hay que solicitarlo a otros proveedores y demás, pero sí se puede. Entonces, cuando tenga también la experiencia respecto a ello, con mucho gusto se las comparto porque de momento también no lo he hecho. Okay. Nos dice, el volumen para el sistema COVA se utiliza 1 mililitro para resuspender. En muestras de 500 microlitros, ¿cómo se procesa?
De la misma manera, pero depende. Es decir, si es un paciente con oliguria, un paciente pediátrico, un paciente, vaya, que simplemente la cantidad de muestra de la que partiste es imposible que sea más porque no puede orinar más. Entonces, se procesa así como si se hubiera partido de 10 mililitros, pero se pone una nota, ¿sí? En donde no se partió del volumen que normalmente se parte, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos estandarizado 10 mililitros, se partió, perdón, de un volumen inferior. ¿Y cómo se compensa en el procedimiento? Si el sistema COVA, partiendo de 10 mililitros, llega a 1 mililitro, es decir, concentra 10 veces, pues entonces, si partiste de 5 mililitros, entonces, concentrando 10 veces, en lugar de dejar 100 mililitros, perdón, en lugar de dejar 1 mililitro, pues dejas medio, ¿sí? Y así concentras las mismas 10 veces. No sé si en esa parte me expliqué, pero esa parte se compensa en la concentración del sedimento. Independientemente al volumen de partida, lo que más va a importar para saber cuántos elementos sólidos vas a ver en el microscopio es la concentración del sedimento. Por eso no se vale que simplemente decantemos y no nos fijemos qué volumen vamos a dejar, porque en algunos va a ser una concentración de 18, otros de 20, otros de 15, otros de 10, y va a ser muy variable. Entonces, sí debemos de tener siempre la misma concentración de sedimento, y esa va a ser mucho más importante que el volumen de partida. Entonces, regreso nuevamente y la respuesta sería sí se puede, se pone una nota, y además esa concentración del sedimento, si lo vamos a concentrar según lo que dice el sistema 10 veces, entonces en lugar de dejar 1 mililitro, deja usted 0.5 mililitros, es decir, 500 microlitros, y con eso compensaríamos la ausencia de volumen inicial, pero debemos de poner la nota porque al final no es lo mismo partir de un volumen de 10 a un volumen de 5. No, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, y además, nuestro procedimiento, en nuestro manual dice una cosa y no podemos salirnos de ahí, y cuando salgamos de ahí hay que poner notas en pacientes que son excepción, como los que mencionaba, porque puede ser que se haya derramado la muestra, puede ser que esos pacientes no se les podría recibir porque fueron condiciones no adecuadas y no son representativas de su estado de salud, y ellos sí pueden tener una segunda micción, perdón, una segunda muestra con unas mejores condiciones. Los pacientes no tendrían esa oportunidad, no tiene caso rechazar su muestra porque ese es todo lo que pueden orinar, entonces no tiene caso retrasar el resultado de sus estudios solamente por ponernos tan estrictos y decir, no, quiero mínimo 10 mililitros. Eso no se puede. Perfecto. En caso de muestras con abundantes eritros, leucocitos, células, y no me permite una identificación correcta, ¿cómo se trabaja para reportar bien lo que contiene el sedimento? Lo ideal es poder utilizar lisantes en este caso, hay muchos eritros, lisemos los eritros. Hay muchos leucos, lisemos los leucos. De tal manera en que hay quienes sugieren que se pueda diluir la muestra. Incluso yo era alguno de los que pensaba que podía ser buena idea. Sin embargo, imaginemos un sedimento en donde hay muchos leucos, pero solamente había una célula renal, dos células renales en todo el sedimento, y yo lo diluyo. Entonces ya esa célula renal que yo podía ver, ya no la voy a ver, ¿sí? Entonces, por eso, más que diluir la muestra, lo que podemos hacer es lisar. ¿Cómo lo lisamos? Lo podemos lisar con los mismos reactivos que utilizamos para cuando hacíamos conteos manuales en hematología, en donde queríamos, por ejemplo, contar eritros, pues bueno, lisábamos todos los leucos. Queríamos contar leucos, lisábamos todos los eritros, el líquido de Turk, todos esos que utilizamos en hematología. Se pueden utilizar, y esa sería la forma sugerente o como sugerencia para utilizar. Dice, ¿se sigue manejando la resuspensión del sedimento en 1 mililitro de sobrenadante? Depende de qué guía. ¿Sí? La guía europea, si mal no recuerdo, ellos van a 500 microlitros.
El sistema COVA me parece que ese es 1 mililitro, incluso tu tubo que viene ya todo medido y estandarizado, llega a 1 mililitro. Personalmente pienso que es mejor la guía japonesa en eso porque la concentración del sedimento es 20 veces, ¿sí? Partimos de un volumen de 10 mililitros y dejamos solamente 200 microlitros, es decir, 0.2, y con ello estamos concentrando 20 veces la muestra y nos garantiza que si hay algo mal en esa muestra y está de forma escasa, lo podemos observar, ¿sí? Por eso yo sugeriría que fuera en esa concentración, dejar más bien 200 microlitros y no dejar 500 o dejar 1000, porque eso generaría que aquello que vemos y que está muy escaso, quizá no lo veamos en una concentración no tan elevada. Entonces, mi sugerencia es hacerlo de acuerdo a la guía japonesa y tenemos un respaldo. Si alguien nos pregunta, ¿y en qué basas tu procedimiento? Ah, mira, la guía japonesa me respalda y puede ser nuestro fundamento. Perfecto. Bueno, Químico, ya no tenemos más preguntas y pues bueno, no me queda más que volverles a agradecer. Cuídense mucho y pues gracias, Químico, nuevamente. Ha sido un placer, gracias a todos ustedes por su atención y a usted por la invitación. Un gusto. Que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ujú.